Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos del Contexto? Muchísimas gracias a ustedes que se conectan a esta hora a través de esta plataforma que es la plataforma de Todo Noticias Digital. Gracias porque este es el segundo programa, la segunda edición ya de Hablemos del Contexto y lo hacemos en medio de, como ustedes pueden ver, una grabación desde casa o una transmisión desde casa, cuidándonos nosotros ante la pandemia del COVID-19 y también siguiendo las recomendaciones que ha dispuesto el Ministerio de Salud de Costa Rica. Medidas que nosotros hacemos la invitación que también se tomen en cuenta desde sus hogares. Muchísimas gracias a las personas que se conectan a través de Todo Noticias Digital para que hablemos del contexto. La semana pasada, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con Casa Presidencial, el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, informaron que el desempleo aumentó a un 24%, una cifra alarmante. Esto debido a las restricciones sanitarias que se han venido implementando en todo el país. Hemos tenido contacto con algunos dueños de comercios y ellos han indicado de que muchos de los despidos que ellos han realizado han sido de manera justificada ante la falta de afluencia por parte de los clientes. Pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a darle pase ya en un momento al doctor Eric Briones. Él es especialista en Derecho Laboral y con él vamos a despejar algunas de las dudas que usted, amigo televidente, pueda tener en cuanto al derecho laboral. Pero para no rendir más y para poder hablar ya con el doctor Eric Briones, ahí lo tenemos en pantalla para que hablemos del contexto. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación para este programa de Todo Noticias Digital. Muchas gracias, estimado Ricardo. Para mí siempre es un honor estar en tu programa y ahora en Hablemos del Contexto. Un saludo también a tu estimable audiencia. Y claro, para servirles, porque esto es un momento coyuntural a nivel no solo de Costa Rica, Ricardo, hablemos a nivel mundial en cuanto específicamente al sector laboral. Y entendamos por sector laboral no solo el trabajador, entendamos también que tiene que haber un equilibrio patrono y trabajador también que ha afectado, como decís vos, de acuerdo a las últimas estadísticas, en nuestro país anda ronda entre un 24 y en otros países se ha disparado más definitivamente. Aquí es muy importante algo, Ricardo, y aclararle a tu estimada audiencia, ya desde el primer día, estamos hablando que es 6 de marzo del año 2020, cuando aquí en Costa Rica se reporta ya por parte del gobierno de la República Costarricense el primer caso de COVID positivo de manera oficial, las diferentes autoridades, y hablemos de diferentes autoridades, no solo el Ministerio de Trabajo, hablemos de la Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, dentro del ámbito de la seguridad social, se preocupan en el ámbito laboral por ir flexibilizando, digámoslo así, Ricardo, flexibilizando lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Y te voy a dar 3 ejemplos para hacer como un contexto dentro del programa tuyo. Primero, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, se vino a modificar por parte de su junta directiva las posibilidades de poder una persona estar incapacitada precisamente por el COVID-19. E incluso, Ricardo, recordemos algo, que aunque yo fuera sospechoso, me mandaban a la casa durante la cuarentena, 14 días, o si mientras no me descartaran, y tenía derecho a tener una licencia o estar incapacitado. ¿Esto qué significaba como Estado? Bueno, que no le íbamos a dar o a trasladarle al patrono esa responsabilidad. Eso es lo primero. A nivel de Instituto Nacional de Seguros, recordemos que se dijo que si en una empresa, o sea, yo trabajando, me llenaba o adquiría el virus del COVID-19 de coronavirus COVID-19, en este caso también íbamos a tenerlo o lo íbamos a aceptar como Estado costarricense como un riesgo del trabajo, lo cual si usted revisa, Ricardo, antes de eso no existía esa posibilidad. Y para ir finalizando este contexto, es la primera pregunta que me haces, a nivel de Ministerio de Trabajo recordemos algo.
se presenta un proyecto de suspensión de contratos de trabajo durante el primer mes, avalado por Casa Presidencial, firmado por nuestra ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, pero consecuentemente la Asamblea Legislativa prepara un proyecto de reducción de jornadas, por ende de salarios, para el sector privado específicamente, que es la ley 9832 que está vigente. Y desde ahí se han venido dando diferentes circulares y directrices, todo con un fin, con el fin de resguardar el trabajo. No es que yo voy a despedir, voy a mandar a la calle como patrón a un trabajador sin ninguna responsabilidad. Yo tengo estos elementos e incluso recordemos algo, al inicio no tener estos elementos, me acuerdo que los primeros días cuando se estaban haciendo estos elementos o estos instrumentos legales, que yo fui partícipe de algunos, precisamente se viene a decir que como medida inmediata era, acuérdense lo de las vacaciones que tenía derecho el trabajador, entonces el patrono los podía mandar conforme a lo que ha dicho la Sala Constitucional a vacaciones, o algo muy importante, Ricardo, que es el famoso teletrabajo. Y con esto cierro, si usted revisa estadísticas, antes de la pandemia habían aproximadamente 25,000 trabajadores en el sector público, específicamente hablamos del sector público, que estaban teletrabajando. Hoy imagínense que estamos hablando 10 veces más, sector público, hay autónomas, gobiernos, etcétera, 10 veces más, 250,000 que están hoy por hoy protegiendo un trabajo que el Estado los está mandando a teletrabajar. Doctor, algo que usted tocaba muy importante y que me llamó la atención es la parte del despido, porque nosotros como medio de comunicación hemos tenido contactos con algunas personas que nos han dicho de que muchas de estas empresas han cerrado, lo han despedido y que le han suspendido sus contratos y que lo único que le hacen como justificación es que ya no hay un presupuesto para seguir manteniendo la planilla o que ya no hay los recursos. Sin embargo, dentro de estos despidos que se han venido registrando, ellos dicen y aducen de que posiblemente, de que sí, precisamente ellos todavía siguen recibiendo clientela o que siguen recibiendo también ingresos por parte de los clientes o de los servicios que ellos dan. ¿En qué momento el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo o qué procedimiento se hace para que el trabajador pueda decir y estar confiado en que sí se realizó el debido procedimiento o sí se realizó el despido conforme lo que está establecido a la ley? ¿Qué mecanismos se pueden adoptar para que el trabajador se sienta confiado de que precisamente fue por eso que se le suspendió el contrato? Sí, excelente pregunta, Ricardo. A ver, vamos a ir aclarando varias cosas y voy a tener que hacer un contexto histórico para entenderlas, para aquellas personas que tienen esas dudas que usted está mencionando. Primero recordemos que nuestro Código de Trabajo, 1943, hace más de 75 años, deja regulado la potestad del patrono en el sector privado. O sea, estamos hablando, Ricardo, antes de la pandemia habían aproximadamente 1.800.000 personas trabajando en el sector privado. Para este 1.800.000 de personas, el Estado desde 1943 le da la potestad al patrono de despedirlo cuando quisiera, siempre y cuando, ojo, se le pagaran sus prestaciones. Para el sector público, los 300 y restos miles que habían antes de antes de la pandemia, de acuerdo a nuestra constitución política, ahí sí se les dio estabilidad, entonces no podés despedirlos por estar en el sector público. ¿Por qué? Porque el artículo 191, cuando fue pensado en 1949, era para que hubiera continuidad de la función pública y además hubieran trabajadores debidamente especializados, siempre y cuando se sometieran a una prueba, diferentes pruebas que hay que hacer, psicométricas, de conocimiento, para poder dar la continuidad laboral en el sector público. Sabido esto, Ricardo, entonces vamos a separarlos, vamos a hablar del sector privado. En el sector privado, como le dije, ya desde el 43 existe la posibilidad de que yo puedo despedir a cualquier persona, siempre y cuando le pague sus prestaciones, y del 2017, cuando entra en vigencia la reforma procesal laboral, 25 de julio, por cierto, hace poquito cumplimos ya 3 años de tenerla, siempre y cuando no haya causal
siempre y cuando no haya discriminación, causal de discriminación, fueron de protección o un debido proceso si existiera en el sector privado por medio de una convención colectiva, me refiero. Entonces, si no estamos dentro de estos presupuestos, yo puedo despedir a una persona, pero con el pago de las prestaciones. Cuando hablo de prestaciones, estoy diciendo aguinaldo, vacaciones, que eso es intocable, junto con la cesantía, con base en el artículo 29 del Código de Trabajo y el preaviso del 28. Ahora bien, vamos a dejar de último el despido, porque precisamente como te expliqué, a partir del 6 de marzo, el gobierno pensó que no se diera esta situación que usted me está mencionando que se está dando en muchos lugares, sino era que se suspendiera el contrato de trabajo, no despido, porque es diferente la suspensión de un contrato de trabajo a un despido o una reducción es también diferente, por eso hablamos de que hay dos instrumentos. Lo último que se quiere es que haya despido. Ojo, podrían haber empresas que ya hayan cerrado, como dice usted, que ya definitivamente quebraron, como decimos, no pudieron seguir adelante. En estos casos, lo que tienen que hacer es, se despide, tiene que haber una carta, eso sí, tengamos cuidado, tiene que haber una carta de por medio, una carta con base en el artículo 35 del Código de Trabajo donde se dice que queda despedida la persona y tiene varias opciones. Si no le pagan, podría ser que te den la carta y no tengo plata para pagar. Tiene varias opciones. Bueno, o acudir a la instancia administrativa, que es el Ministerio del Trabajo, la Dirección de Asuntos Laborales. ¿Para qué? Para que le hagan un cálculo respectivo de sus prestaciones. Además, ahí pueden acudir a una cita de diálogo o de conciliación con el patrono para que le pague. Y si no ocurre esto, o si yo no quiero ir a la instancia administrativa, Ricardo, y estimados personas que nos están escuchando y viendo, podríamos acudir de una vez con base en la reforma procesal laboral a la sede judicial. O sea, ¿eso qué significa, Ricardo? Ir ante el juez de la República para que obligue a mi ex patrón que me despidió a que me paguen las prestaciones respectivas, en el eventual caso que sea por este motivo y que no haya discriminación. Entonces entendamos que son cosas diferentes. Estas son las armas jurídicas que puede acudir un trabajador, e incluso si estamos hablando de algún tipo de conducta dolosa o que sea una empresa, por ejemplo, Ricardo, extranjera, que se quiera ir porque de allá no le conviene y quiero irme sin pagar mis prestaciones, yo ahí sí recomendaría que se vayan a la sede judicial ante un juez de donde trabajaron o donde yo esté viviendo, que le quede más cómodo, más en estos momentos de pandemia que yo no puedo andar de un lugar a otro, y plantear una demanda para que haya un embargo preventivo de los bienes y no se puedan escapar con esos bienes y después yo, a pesar de que gane la demanda, no pueda cubrir o hacer que me paguen mis prestaciones. ¿Puede un empleador despedir a una persona porque se contagió por COVID-19 o porque tiene que entrar a un proceso de cuarentena porque algún familiar fue detectado positivo con COVID-19? Excelente pregunta. Te cuento que desde hace unos meses está prohibido precisamente, y es cualquier otra discriminación, y esto con base en la reforma procesal laboral que lo deja números apertos o ampliamente. Yo no puedo despedir precisamente porque estoy enfermo, porque eso sería discriminatorio. Acuérdense que nosotros a nivel constitucional tenemos el artículo 21, donde dice la vida humana es inviolable. Okay. Por ende, la salud, que es parte de la vida, lo ha dicho ya la Sala Constitucional, yo no podría despedirte precisamente porque estás enfermo. Entonces, ahí sí no, ahí sería totalmente discriminatorio, ahí tendría que irse. Tiene también dos opciones: o irse al Ministerio de Trabajo, a la sede administrativa para que lo cubra la Inspección de Trabajo, o más fácil, también hay otra, es de acuerdo a la reforma procesal laboral, irse a un amparo laboral. Es algo muy sencillo, uno se va donde el juez, le dice fui despedido, le doy el número de la empresa, es más, no necesitas abogado ni abogada, hay una defensa pública gratuita que te va a dar el apoyo respectivo, o si no hay defensa, pongo ahí mismo, me tienen que aceptar en el mismo despacho la demanda y yo me voy para que me restituyan inmediatamente y me paguen los salarios caídos
desde el momento en que yo fui apartado de la empresa por discriminación, precisamente por razón o condición de mi enfermedad. Ojo, y además no tendría lógica, yo te diría, Ricardo, y eso hay que pensarlo también como uno como patrono, si la Caja Costarricense de Seguro Social es la que a mí me va a pagar mi incapacidad, yo no tengo razón de despedir a mi trabajador, si yo ya no voy a estar pagándole directamente a él, el 60% lo va a pagar la Caja de Seguridad, hasta ahí. Entraría también esta parte si uno de mis familiares o uno de las personas con las que convivo es detectado positivo con COVID-19. Recordemos que el Ministerio de Salud giró una orden de que el núcleo familiar, o en este caso la burbuja social que tienen estas personas, si uno es notificado que es positivo COVID-19, toda la burbuja social, todas las personas que conviven con esta persona deben de entrar a una cuarentena. También entra la parte que usted explicaba anteriormente, entra en esta opción, o es una opción diferente. ¿Hay otro tipo de tratamiento que se debe hacer a través del Ministerio del Trabajo? Sí, aquí no interviene el Ministerio de Trabajo, aquí más bien es diferente. Bajo principios de buena fe y lealtad y de comunicación oportuna que yo tengo con mi patrono, lo primero que yo haría, Ricardo, de acuerdo a lo que ha explicado la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, es lo siguiente: como la adquiero supuestamente el COVID-19 fuera de mi trabajo, porque me estás hablando que fue por mi burbuja, por ejemplo, mi esposa aparece con COVID-19, entonces, por ende, yo también se supone, aunque sea asintomático, que podría contagiar a los demás. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es inmediatamente comunicarle a mi patrono: mire, mi esposa está enferma de COVID-19, yo he estado conviviendo con ella, y el patrono de una vez me manda a mí, a la Caja Costarricense de Seguro Social, me dan el tratamiento respectivo, me tienen que poner en cuarentena, de acuerdo a lo que ha dicho la Caja de Seguro, y en estos casos yo me tengo que ir para la casa, porque no puedo contagiar a mis compañeros. Como yo me voy para la casa y estoy debidamente asegurado, le comunico a mi patrono para que no me despida, porque ¿a dónde está Eric Briones, que no aparece y se fue? No, ya le comunico a la Caja de Seguro, y la Caja, en este caso, me va a empezar a dar a mí la remuneración respectiva y el tratamiento respectivo. ¿Eso qué sucede, Ricardo? Se va a mantener suspendida la relación laboral, porque así lo dice la ley. Se suspende cuando yo ya salga de la cuarentena o cuando ya haya salido de la enfermedad. Yo voy a regresar a mi trabajo me tiene que estar esperando a mí, no me pueden despedir por ese motivo. Esta es en la parte meramente comercial y más en la parte de las empresas, la industria, que se ha visto bastante afectada en cuanto a todo esto que tiene que ver con el COVID-19. Yo digo de que es una nueva etapa, que vamos a un proceso y que tenemos que irnos acostumbrando poco a poco a adaptarnos a los diferentes modelos de trabajo que se han venido registrando, y más adaptándonos también a un impulso rápido de introducirnos al mundo de la tecnología, como es en el teletrabajo. Sin embargo, hay otros tipos de trabajos que no se pueden hacer por teletrabajo y que requieren la presencia de la persona. Hay casos incluso, ya lo hablo meramente domésticos, de las trabajadoras asistentes del hogar, que muchos de los patronos le han dicho que por el caso precisamente del COVID-19 tienen que hacer... Hay dos modalidades en cuanto al trabajo de asistente del hogar o el trabajo doméstico. Está con salida, que la persona se puede ir a su casa, puede regresar al día siguiente, cumplir un horario y hacerlo de manera consecutiva. Y está otro que se denomina coloquialmente como trabajo en casa con dormida adentro, que es que queda de manera permanente, salvo con un día a la semana, que la persona puede salir y que puede suspender sus labores, por decir así. En cuanto a esto, me gustaría tocarlo porque se puede ver un poco, no sé si es el caso, no manejo estadísticas, si hay denuncias por parte de podríamos denominarlo por esta sección de trabajo, donde los patronos, está esta persona que se queda dentro de la casa, que trabaja debido al COVID-19, le dicen, bueno, tenía salida
diario, cumplías con un horario de 8 horas, pero debido a el cambio que se ha realizado y debido a la pandemia, ahora tenés que quedarte a dormir dentro de la casa. ¿Alguna recomendación, doctor, que usted podría brindar ante este tipo? Porque se puede violentar los derechos del trabajador que queda dentro de la casa, y hablo de trabajadores, podría ser en temas de jardinería, en temas domésticos, porque se podría incluso aumentarle a las personas por el hecho de permanecer ya en la casa las horas laborales e incumplir con aquel acuerdo que se había realizado al momento de que esta persona entró a trabajar. ¿Qué recomendaciones usted podría darle tanto a los patronos como a las personas que están trabajándole a esto? Claro, Ricardo, te voy a decir algo. Aquí la recomendación es que tengo que tener, a pesar de que son momentos excepcionales que se entienden, es tener un diálogo constante, principios de buena fe, lealtad, comunicación entre partes, o sea, entre patrono y trabajador. En estas dos modalidades, como dice usted, sí conozco casos, y hablemos tal vez si quiere la primera modalidad, que es cuando yo llego a la casa, doy el servicio doméstico y me voy. Bueno, en estos casos tenemos que cumplir con varios protocolos porque es algo excepcional, y el patrono puede imponerme a mí algunas medidas sanitarias. Ejemplo, trabajar con las mascarillas o las caretas. Antes de entrar me tengo que lavar las manos, tengo que tener un implemento, tengo que tener mucho cuidado, más si estamos cocinando, hablar menos, no hablar por teléfono, un montón de cosas que puede el patrón imponer. Normalmente las imponen, pues ahora con mucha mayor razón lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Lo que no se vale, Ricardo, en esta primera modalidad es que, y lo he visto en la calle, ya me han consultado, donde le dice, por ejemplo, una señora de la tercera edad: mire, fulanita, una mujer de servicio doméstico, no vuelva más, yo le aviso. Y pasa un mes y 2 meses y 3 meses sin hacer una suspensión de contratos de trabajo, sin volverle a pagar lo que ganaba. En estos casos, ojo, tengamos cuidado, porque lo que tengo que decir yo como trabajador o trabajadora en servicio doméstico es, bueno, no regreso más, usted ya pidió la suspensión. No, ok, entonces págueme, liquídeme. Si usted me dice que no vaya más, liquídeme. Y cuando ya pase esta pandemia, si quiere, me vuelve a llamar. Entonces, tengamos cuidado con eso, y ahí es donde entonces que me paguen mis prestaciones respectivas. La segunda modalidad es cuando en el servicio doméstico se duerme. O sea, yo convivo, yo estoy dentro de la misma burbuja familiar. En estos casos, Ricardo, considero que bajo estos principios que mencioné anteriormente, sí aquí es de ponerse de acuerdo, e incluso hay una figura dentro del Código de Trabajo que ya se dejó prevista desde 1943, que es que yo puedo acumular mis días de descanso y mis salidas posteriores. Entonces, esto es de ponerse de acuerdo. Yo te digo, teniendo una servidora, un servidor doméstico en mi casa, y si sé que está saliendo constantemente, y yo también, mi familia se va a ver expuesto. Entonces, en este caso, yo podría ponerme de acuerdo y decirle, bueno, hagamos una cosa, Ricardo, salite, quédate aquí porque usted tiene que cuidarse también. Okay. Y váyase 4 días, o sea, si tenés un día a la semana, váyase los 4 días al mes y los toma de una vez con el debido cuidado. Es más, cuando regreso yo pondría reglas, Ricardo, aquí también, reglas como si no sé a dónde venís, tomarle la temperatura y un montón de cosas que aquí no es ni tanto laboral, aquí estamos hablando de algo, cuestión de salud humana, ¿verdad? Entonces, esos serían las dos referencias que te puedo dar dentro del servicio doméstico. Perfecto, muchísimas gracias. Para los amigos que se están conectando en este momento y que siguen esta transmisión, estamos hablando del contexto con el doctor Eric Briones. Él es especialista en Derecho Laboral y precisamente hablamos del contexto, como lo decíamos al inicio, en cuanto a la pandemia del COVID-19 y la suspensión de contratos y los derechos laborales. Doctor, ¿en qué momento podría el empleador hacer uso de la inspección laboral si siente de que se le están violando sus derechos? ¿Cuál sería el procedimiento para que ellos puedan acceder a este mecanismo? Bueno, recordemos algo. En primera instancia, la Inspección del Trabajo es un ente contralor, vigilante de que
de que se cumpla con la normativa tanto nacional como internacional. Nosotros los costarricenses tenemos convenios internacionales ratificados, por ejemplo el 111 de la OIT, que es el de la no discriminación, y el ente que va a valorar esto es precisamente la inspección de trabajo. En estos casos la inspección de trabajo tiene oficinas a nivel nacional diferentes. También algo muy importante, recordemos que el Ministerio de Trabajo hoy por hoy es casi todo virtual, o sea, usted entra a la página del Ministerio de Trabajo y ahí donde poner denuncias, cómo hacer la solicitud de una suspensión de contratos de trabajo, cómo solicitar una reducción de jornadas, etcétera, etcétera. En estos casos, si se está dando una violación, pongo la denuncia, digo a dónde es, y esto de manera virtual. Puedo hacer una llamada también, pues si es algo de relaciones laborales, acudir a relaciones laborales. O sea, en estos casos no hay, digamos, un obstáculo para que yo diga, bueno, como pasaba antes, Ricardo, antes de la pandemia, yo no tengo dinero para ir a poner una denuncia. Lo he oído montones de trabajadores. Es que está muy largo la oficina de la inspección o del Ministerio de Trabajo. Hoy por hoy esto ya se deja a un lado, y estos son los beneficios que ha traído también la pandemia, que podemos hablarlo en otra oportunidad. ¿Qué beneficios ha traído la pandemia dentro del ámbito laboral? Porque sí te digo que ha traído también, post pandemia va a traer un montón de enseñanzas, que eso es otro gran tema diferente, pero estas son las posibilidades que tiene la persona trabajadora. Doctor, algo que se ha registrado y que yo lo he podido percibir en las redes sociales, uno que está de manera conectada, de manera permanente en las redes sociales, son algunos contratos. Yo incluso he realizado algunos experimentos porque en la barra de empleos que tiene, la opción de empleos que tiene Facebook, aparece un sinnúmero de empleos que son de algunas empresas y otras que son de personas particulares. Hay un caso que a mí me gusta traerlo. Me gustaría explicárselo un poco porque yo hice el experimento. Hay una empresa, que no voy a decir su nombre por cuestión de ética y porque también por espacios que no ha pagado. Hay una empresa que lanzó hace una semana una opción de empleo, una oferta laboral. Sin embargo, el contrato, yo hice la aplicación para ver porque estaba interesado y sabía de que iba a hacer esta entrevista con usted y de esta manera poder tener un recurso para exponer. Yo les solicité a ellos información e información por parte del contrato. Ellos me dicen de que el contrato solamente se hace un contrato verbal y que a los 3 meses el contrato puede suspenderse o puede terminar o puede también continuar. Entonces, ¿es recomendable aceptar este tipo de contratos verbales cuando una empresa, incluso la gente se ha quejado de que es este tipo de empresa que contrata y que hace un mes de prueba, que ese mes de prueba no se paga? Y aquí me gustaría recalcarlo, se paga el mes de prueba y se puede hacer este tipo de contratos, doctor. No se puede hacer este tipo de contratos. Ya de entrada te lo digo. Tengamos mucho cuidado con esta gente. No estoy diciendo que sea ilegal, digamos, o que sea una estafa, no podría decir eso, pero sí están al margen, ya desde el inicio, al margen de la ley laboral. Primero, los contratos desde el primer día deben de ser por escrito, con algunas excepciones. Por ejemplo, aquellos contratos que se llaman de temporada, donde yo contrato un muchacho unos 15 días ahora en diciembre, sus vacaciones, ahí sí el legislador dejó previsto como excepción. Pero te digo que servicio doméstico, que antes no era necesario, pero ahora sí, todos los contratos, incluso el servicio doméstico, tienen que hacerse por escrito. Y darle, Ricardo, al trabajador copia lo que está firmando también. Segundo, para irte contestando, desde el primer día que yo laboro, me pagan, desde el día 1, Ricardo. Tercero, durante la primera semana yo ya tendría que tener seguro del Instituto Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro. No se vale eso que dice que es prueba, no. Disculpe, yo estoy dando un servicio. Desde el primer día yo ya tengo que empezar a ganar mi dinero, un contrato formal por escrito y además estarle reportando durante la primera semana a la Caja Costarricense de Seguro Social. Otra cosa que tenemos que tener también mucho cuidado, los periodos de prueba son factibles, o sea, incluso en el Código de Trabajo no se llama periodo de prueba, la gente lo ha hecho así,
porque del sector público se llama periodo de prueba. El famoso periodo de prueba, ese que estás mencionando, es que durante si yo tengo 3 meses de laborar, el patrono podría eventualmente despedirme a mí sin generar, por eso se llama periodo de prueba, sin generar prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Ni preaviso ni cesantía, pero sí voy a generar vacaciones y aguinaldo proporcionales en el momento en que a mí me despiden, si es antes de los 3 meses. Pero tengo que tener, insisto, mi seguro y pagarme todos mis derechos. Eso yo lo he visto, eso es una infracción a las leyes de trabajo, que usted me está comentando, y le voy a contar cómo se castigan las infracciones a las leyes de trabajo. El Poder Judicial, yo voy, pongo la denuncia, eso que usted me está diciendo a mí, pongo la denuncia fuera de cobrar lo que me estaban debiendo, pongo la denuncia por infracción a las leyes de trabajo y te digo, Ricardo, que hoy por hoy, de acuerdo al 398 del Código de Trabajo, ya que me lo sé de memoria, de acuerdo al 398 del Código de Trabajo, estamos hablando de una multa de 1 a 23 salarios. ¿Eso qué significa? Hablemoslo en colones o en dólares, como usted quiera. Imagínense que un salario ahorita que le impongan a un patrono, a una empresa que está haciendo eso, significa que son 450.200 colones. Y multiplicarlo eso por 23, estamos hablando que son más de 10 millones y medio de colones. Entonces, estamos hablando de casi $20,000, que es $18,000. Entonces, jamás me voy a exponer como patrono, mi asesoría, yo como abogado laboralista, a una persona, a un patrono que haga esto. Porque ese escenario que usted me contó es totalmente contrario al derecho laboral. Perfecto. Un gusto, doctor, poder platicar con usted en este programa. Creo que media hora todavía nos queda corto para poder hablar y desarrollar muchos temas más en cuanto a el derecho laboral. Un tema muy interesante porque en este contexto, como decía usted, hay pro, hay contra, hay beneficios, hay pérdidas. Sin embargo, es importante traer estos temas porque así, de esta manera, la población va conociendo un poco y va relacionándose sobre sus derechos y los deberes que puede tener, y más en este contexto de pandemia. Doctor, un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta media hora. Igualmente, Ricardo, un honor para mí, como siempre, para servirte, y nos vemos en una próxima. Nos vemos en una próxima, doctor Eric Briones, ahí lo tienen en pantalla. Muchísimas gracias y nosotros despedimos este programa. Gracias a ustedes por seguir en sintonía de Todo Noticias Digital, y ahora en este programa hablemos del contexto con Ricardo Somarriba. Recuerde que su cita es todos los lunes a partir de las 4 de la tarde en Todo Noticias Digital. Muchísimas gracias y un abrazo virtual para todos ustedes.